Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Y bueno, mejor ya cambiémosle al tema de lo grupero y platiquemos de jazz, si usted nos permite. Saludamos a Gilberto Cervantes, presidente de Fundación Tónica, ya a pocos días de que arranque el Festival de Jazz Tónica. Así es, muchas gracias, buenos días. Justamente estamos a una semana, un poquito más de una semana de arrancar la edición 2016 del Jalisco Jazz Festival. 10 años de Fundación Tónica, 10 años que venimos trabajando, impulsando la música, impulsando justamente el tratar de homogeneizar de alguna manera la importancia que refleja no solo como disciplina artística esta música, sino como una oportunidad de vinculación con el respeto a las ideas, con el aprovechamiento de nuevos lazos, de fusión de culturas. Creo que eso es lo más rescatable, por supuesto, y lo que integra esta música, ¿no? Justamente hablando de música y de géneros y de la diferencia de lo que puede generar la música en la construcción de una sociedad, es muy importante. Creo que no hay una cultura que no se explique, o que se explique más bien sin la música que logra producir, ¿no? Sí, totalmente. La música ha jugado desde el inicio de la humanidad una fuerte fuente de acercamiento hacia el propio desarrollo de las culturas, ¿no? La propia directora de UNESCO hace mucho hincapié que la música le puso el sonido al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y por supuesto sigue siendo una voz para millones de personas que buscan justamente ese respeto por las ideas, esa necesidad de libertad, y es lo que promueve, y difícilmente pocas músicas hacen esto, ¿no? Momento más que oportuno, Gilberto Cervantes, el hablar justamente de eso, de la fusión de culturas por medio de la música, en el contexto en el que nos encontramos a nivel mundial. Un mundo, anoche lo comentábamos en otro espacio, convulso, un mundo violento, y un mundo que tiene que encontrar más motivos para unirse, para fusionarse, más coincidencias y menos diferencias. Exactamente. La oportunidad que nos dan las artes en general es justamente eso, el poder expresar las ideas, el poder fusionar el pensamiento y la autocrítica. El propio ADN de esta música del jazz pues, es la fusión de culturas, es la fusión de la cultura africana con la europea, que nace en Estados Unidos, en Norteamérica, y se expande inmediatamente por todo el continente y por todo el mundo. Justamente ¿por qué? Porque el vehículo principal es el poder expresar lo que tú sientes, el poder expresar los sentimientos libremente y el poderte comunicar con las personas. El jazz representa también una integridad de género, un movimiento muy fuerte que también se destapa con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue, creo que, un momento muy importante para la historia, y aquí en América Latina pues hemos tenido muchas oportunidades de ver cómo se desarrolla todo esto. Entonces, definitivamente la música en general, pero especialmente el jazz, nos da esa oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las culturas, ¿no? Y justamente sobre la fusión de culturas, creo que en este momento sería muy difícil definir el jazz como un género único, con todo lo que le han podido meter quienes se dedican a la música y quienes han adoptado al jazz, ¿no? Sí, justamente, y esa es la bondad que tiene esta música, que tienes jazz mexicano, jazz chileno, jazz japonés, jazz tailandés. Y ya con cualquier instrumento, además, con cualquier, ¿no?, instrumento, y por supuesto, el jazz representa la fusión folclórica de estos continentes, y esa es la oportunidad que nos da la música, ¿no? De poder expresar, y justamente ese es el trabajo que venimos haciendo aquí en México, junto con mucha gente que viene trabajando. El jazz, el nacimiento del jazz en México prácticamente inicia con el propio nacimiento del jazz en general, de la historia del jazz. Eso hace hincapié mucho Antonio Malacara, un importante historiador, que lo vamos a tener también durante el festival, en un foro que tenemos como invitado especial a UNESCO México, justamente haciendo hincapié de el nacimiento del jazz. Por la cercanía que teníamos con Texas, que en ese tiempo era México, y Nueva Orleans, los músicos mexicanos se compartían y viajaban al interior del país justamente promoviendo y tocando esta música. Entonces hay una gran oportunidad de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y además en este mundo convulso, y en particular en lo que sucede en nuestro país, la música seguramente tiene que ser una alternativa, ¿no? Sí, la música siempre ha sido una alternativa, creo yo. O sea, en el momento en que
la música de canto nuevo, el rock propio, se convirtieron en géneros que representaron muchísimo el despertar de un sentimiento, el despertar, le dieron voz justamente a todos esos movimientos. Entonces, creo que estamos también aquí en México en una oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene la música y la importancia, estamos viendo estas noticias, y no es nuevo, o sea, tiene temas de trasfondo político, social muy fuertes, que creo que el reflexionar sobre la importancia que tiene esta música nos puede dar muchas oportunidades de cambiar y de transformar también toda esta violentación que se hace, ¿no? Y regresando al jazz, Guadalajara ha sido una ciudad que lo ha cobijado bien, en donde pues ha habido muchos espacios. Radio Universidad, por ejemplo, le ha dedicado durante muchos años un espacio en particular. Totalmente, ahora en el Jalisco Jazz Festival, en un marco que tenemos de 2 días, un foro muy importante, un foro académico, como lo digo, con UNESCO, vienen importantes académicos, importantes investigadores. Entre ellos hay una mesa de diálogo muy, muy particular que tiene que ver justamente con la difusión del jazz en los medios masivos en el país. Tenemos invitados como Televisa, Grupo Milenio, está por supuesto el Sistema Universitario de Radio y Televisión, está el Instituto Mexicano de la Radio, donde participarán y dialogarán justamente sobre la importancia y cuáles son los criterios para difundir no solo esta música que es muy de nicho, pero cómo es la curaduría o cómo son los criterios en general para poder, nosotros como artistas y como promotores, poder entrar a estos sistemas, ¿no? Injustos los medios de comunicación con este género musical, Gilberto. Bueno, ya citaba Sonia casos sí excepcionales, como el de Radio Universidad, y podríamos mencionar algunos otros, pero en realidad pues sigue siendo un género no muy difundido. Sí, justamente, eso creo que tiene justamente que ver con la importancia que se le da a la industria de la música. Vemos estas noticias que acaparan los diarios, acaparan los medios, y que realmente sí son relevantes por el contexto en que se enmarcan, pero si lo vemos como espectáculo es lo que se come y lo que se vive a diario. Y reflexionar sobre la importancia de otras músicas, no es que yo entiendo los grupos empresariales que tienen su lineamiento, y es muy válido también, pero también hay que encontrar la manera de poderlo, nosotros como promotores, poderlo incrustar estas propuestas. Y creo que sí, de alguna manera podría parecer injusto, pero por otra parte también lo que propone este diálogo es conocer más y poder informarnos para saber cómo lograr nosotros hacer una propuesta en general como comunidad para esto, ¿no? Y además como política pública, ¿no? Porque también las autoridades de pronto vemos, o si revisamos a dónde se va, por ejemplo, el recurso destinado a cultura, la verdad es que no hay ni escuelas públicas, no hay acceso o financiamiento de becas o algún otro proyecto. Totalmente. Justamente este foro que pretendemos que UNESCO lo tome, pueda desarrollarse en un par de años más, y como es la propuesta justamente para UNESCO, que se pueda proyectar la base de una política pública con todo este contexto que tiene, no solo la difusión, sino la creación y la educación en los sistemas públicos, por ejemplo. Nos encontramos con otra mesa de diálogo que vamos a tener justamente que analiza la importancia de la educación, de la música popular en estos conservatorios, en estas escuelas. Entonces, de ahí viene justamente las oportunidades que tienen que ver no solo con la educación, sino también con el tema de sustentabilidad ya como artistas desarrollando una carrera. Entonces, hay mucha información que se va a estar obteniendo dentro de este foro, y pues es importante, yo creo que sigamos de cerca todo este análisis que se va a hacer. Ahí vamos a tener al director de canal, a Gabriel Torres, acompañándonos en una de estas mesas de diálogos, también al rector Ernesto Flores Gallo, también estará por ahí, y pues justamente agradecemos a la universidad por ser desde hace más de 25 años un gran impulsor de esta música, y pues nos da mucho gusto, ¿no? Cuéntanos más detalles del festival, y además quien esté interesado en participar, ¿cómo puede conocer el programa? Claro, el programa es muy extenso, son 10 días y hay muchísimos conciertos. Yo lo que les recomiendo es visitar la página www.jaliscojazzfestival.com. Tenemos una extensión justamente este año a Puerto Vallarta. Pretendemos que el próximo año se pueda realizar nuevamente, y también ir a Chapala. El nombre de Jalisco Jazz Festival tiene que ver justamente con la oportunidad que tenemos para
comenzar a impulsar fuera de la zona metropolitana esto. Entonces, tenemos conciertos muy importantes, la sede principal va a ser Palco, vamos a tener conciertos gratuitos también en el centro, en artes plásticas, en la Escuela de Artes Plásticas, tenemos vías recreativas, tenemos actividades formativas que también van a ser en las instalaciones del Quad, ahí en el centro histórico. No sé, hay cócteles, hay fiestas de inauguración, hay muchísima información y mucha diversión justamente que tiene que ver desde el lado formativo, el académico y por supuesto el escénico. Este año también el festival reconoce año con año a un artista mexicano, este año es Yasamuart, se llama, vamos a tener, y los invitamos a todos para que el 28 de julio a las 8 de la noche en la estación de Citeur de Juárez, nos acompañen a la inauguración de la exposición de este gran maestro que es impresionante lo que él pinta jazz, él le pone color a las notas, ¿no? En costos, ¿cómo andaremos ahí para que vayan haciendo cálculos? Van desde los 200 hasta los 650 pesos. Y actividades abiertas al público sin Totalmente, costo sí, también, ¿no? muchísimas. Esas son, creo que,